Si como entidad financiera apoyamos solo a los grandes negocios, probablemente no pase nada. Pero si confiamos en los nuevos emprendedores... Confiamos en mi taller. Donde arreglo las mototaxis de mi flota. En las que llegan los clientes a mi guarí. Donde se usan ingredientes del mercado del barrio. Si encendemos la chispa de todos los negocios, encendemos el desarrollo del Perú. Por eso, en Caja Huancayo te ofrecemos la confianza para ahorrar y emprender juntos, con sólida presencia en todo el país y 36 años contribuyendo con tu desarrollo. Caja Huancayo, la caja del Perú. Cuando le enseñaste a tu hijo a sumar, aprendió a multiplicar sus sueños. Cuando le enseñaste a tu hija a hablar, aprendió a ayudar a quien más lo necesita. Cuando le enseñaste a curar una herida, aprendió a sanar a un país entero. En la UCB no solo somos grandes porque miles de peruanos estudian para alcanzar sus sueños, sino porque les damos a tus hijos, al igual que tú, las herramientas para ser la nueva generación que el Perú necesita. Porque el logro de cada vallejiano es un homenaje. No solo a nuestra grandeza, sino a la firmeza de nuestro propósito. Universidad César Vallejo. Examen de admisión 24 de noviembre. Icatec es el nombre del proyecto. La tecnología revolucionará la vida de los ciudadanos. La transformación digital será una realidad para hacer la vida más fácil y segura al acercar los servicios públicos a toda la comunidad. Transformación digital, acercar al ciudadano, tecnología, y somos los primeros en el Perú que está haciendo esto. Imagínate, cero corrupción. Imagínate, por ejemplo, en salud, las atenciones de primer nivel. Las postas médicas que ahora tú ves te atienden 5 días, 8 horas al día. Ahora no, ahora 24 horas al día tú de tu aplicativo vas a poder comunicarte a la posta y referirte al hospital. Va a haber un cambio radical en la salud en Ica. La relevancia que le está dando el gobernador regional de Ica a un proyecto como este es trascendental, ¿no? Porque estamos acercando los servicios del Estado hacia el ciudadano para mejorar su calidad de vida con transparencia, ¿no? Que pone al gobierno regional de Ica en la cabeza de las regiones que están financiando proyectos mediante obras por impuestos, porque es una inversión cercana a los 200 millones de soles, lo que convierte al gobierno regional de Ica en el gobierno regional líder, usando este mecanismo en estos 2 últimos años, que son los años de gestión actual, ¿no? Gobierno Regional de Ica, trabajando contigo. Buenos días y bienvenidos a Conéctate con Mayra Álvarez. Iniciamos este programa saludando a nuestros auspiciadores. Enséñale a tu hijo a sanar un país entero. En la Universidad César Vallejo no solo somos grandes porque miles de peruanos estudian para alcanzar sus sueños, sino porque les damos a tus hijos, al igual que tú, herramientas para ser la nueva generación que el Perú necesita, tan grande como tú quieras ser. ¿Y qué tal si transformamos el Perú? Si prendemos esa chispa que tanto nos hace falta como peruanos, si confiamos en los nuevos emprendedores, si encendemos la chispa de todos los negocios, encendemos el desarrollo del Perú. Caja Huancayo te ofrece confianza para ahorrar y emprender juntos, con una sólida presencia en todo el país y 36 años que garantizan la confianza, contribuyendo con tu desarrollo. Caja Huancayo, la caja del Perú. Bien, y vamos a hablar, antes de entrar con nuestros invitados, algo breve, pequeñito, porque la verdad que un cerebro tan diminuto como el de la presidenta de la República, Dina Boluarte, no se puede hablar mucho de las ideas que le vienen a la cabeza inconstitucionales, muchas de ellas que no tienen ni siquiera pie ni cabeza. Estamos hablando de la seguridad ciudadana, de cómo enfrentarla, de cómo combatir, y sale a hacer una conferencia de prensa de los acuerdos alcanzados en el Consejo de Estado, prácticamente defendiendo o haciendo leyes de manera totalmente arbitraria a favor de la policía y de las fuerzas militares. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
El día 5, martes 5 de noviembre, la presidenta de la República tuvo un Consejo de Estado, que eso debió haber sido hace mucho tiempo, en el cual acordó promover leyes, como les mencionaba hace un momento, totalmente descabelladas, arbitrarias y a favor de la impunidad. Esta gran palabra de impunidad sigue todavía abarcando en nuestro país, sigue haciendo daño y sigue golpeando a los más débiles, porque nos damos cuenta que lo único que quieren es incluso pisotear los derechos humanos que son avalados, protegidos a nivel nacional e internacional por la Constitución y todo, pero creo que esta presidenta no lo entiende. En esta mesa, en este Consejo de Estado, estuvo acompañada de varios ministros, el Premier, estuvo acompañada también del presidente de la NGR, del Defensor del Pueblo, del Contralor y de varias autoridades de representación, de los poderes del presidente del Congreso, Eduardo Salbuana, de los poderes del Estado, para promover leyes. Ella dijo leyes, yo no vi ninguna ley ahí, leyes en favor de la seguridad. ¿En qué acabó esto? No hubo una ley consistente que de verdad tenga eficiencia y pueda ser viable. ¿Qué hizo? Acordó normas a favor de lo que yo les estaba diciendo, de que acá en el Perú no exista justicia, señores. Estaba acordando normas donde la impunidad siga todavía siendo fuerte y siga siendo presente ante tantos hechos, pero ella se está adelantando porque sabe que ya, me imagino, a estas alturas ni siquiera son el 96% de peruanos que rechazan su gobierno. Estamos cerca, si no bordeamos, a los 100% de peruanos que rechazan el gobierno. Quien está a favor de ella, me imagino que es su entorno familiar, hasta lo dudo, la verdad, porque está haciendo tanto daño al país que no se da cuenta que está provocando, reprimiendo y que está permitiendo que se violen los derechos humanos de los manifestantes, tildándolos de muchas cosas y permitiendo que las policías, autorizando que la policía y las Fuerzas Armadas hagan uso de la fuerza del orden y del armamento que puedan usar y que no sean juzgados, por si acaso, por ningún ministerio público ni por la justicia, sino en el fuero militar. O sea, van a ser juzgados entre ellos mismos. Esto no tiene van a ser juez y parte, no tiene ni pie ni cabeza. No tiene pie ni cabeza. Van a ser juzgados de manera totalmente hasta graciosa. ¿De qué está hablando esta señora presidenta de la República? Le han dicho 1000 veces hasta cansarse que dentro de la institución, primero haga una limpieza en esa institución policial. Desde la cabeza más alta, desde el poder más alto, señora presidenta. Porque la corrupción es muy, muy grande. Y hay muchos delincuentes. Se desarticulan las organizaciones criminales. ¿Quién hay? Un general. Un robo, una organización criminal. ¿Quién hay? Un comandante. Yo no sé si estos señores para qué se preparan, si la preparación, la capacitación que reciben o los valores que reciben son para hacerle daño al país o son para cuidar y velar de la seguridad de todos los peruanos. Porque esto ya es un problema de valores, de moral, de ética, que va más allá de la institución incluso. Pero para eso tienen que tener una buena preparación y un buen examen para que puedan ingresar y ser parte de la seguridad ciudadana, no de la inseguridad. Pero como el Perú no está preparado para nada, ni siquiera para elegir a presidentes incapaces, ineptos, ineficientes, sino a pura lacra delincuencial que tenemos, que hacen y deshacen con el país lo que se les da la gana. Dentro de las normas que supuestamente estaban destinadas a la lucha en contra de la inseguridad, esto terminó favoreciendo a la criminalidad. Entre las medidas aprobadas se dio la formulación en un marco legal que permite, como les mencionaba, el uso de las Fuerzas Armadas, el uso de las fuerzas en el cumplimiento de sus funciones de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas. ¿Y por quién van a ser juzgados? No, señor, un momentito. Acá no va a intervenir ni el Ministerio Público ni el Poder Judicial, que para eso están ellos preparados, para eso tenemos este poder de justicia y el equilibrio de poderes. No, ellos que se vayan al fuero militar. Acá ellos son juez y parte, como se dice acá, ellos no se tocan. Son como el Congreso, ¿no? Otorongo no come otorongo, igual y que vayan por allá.
O sea, los protege, los blinda. Vayan ustedes, si ven que hay caos, disparen a matar o no sé, o hagan lo que se les dé la gana, yo los protejo con esa norma. ¿Qué es lo que le pasa a la señora presidenta de la República? Ya uno, sinceramente, cada día se siente un poco apenado llamarla presidenta. Tras el anuncio al incremento de las penas, también dijo a extranjeros expulsados y que ingresan de manera irregular al Perú, planteando medidas contra la criminalidad. La verdad que sí, hay algunos extranjeros que vienen a hacer daño al Perú, pero creo que hay muchos criminales, muchos delincuentes que le hacen mucho más daño al Perú con saco, con corbata, con traje, con sastre, sentados en donde no deberían estar, señora presidenta. Ellos son los más delictivos en estos momentos. Terminó anunciando la decisión de crear un marco legal que otorgue un respaldo a los miembros de la policía y las Fuerzas Armadas en el uso de las fuerzas en el cumplimiento de sus funciones. Ella salió a hablar de la seguridad ciudadana, pero defendiendo y protegiendo las fuerzas del orden, a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional del Perú. Nunca habló de una estrategia, no habló que le va a dar más plata a los gobiernos, no termina ni siquiera de darle el presupuesto que les corresponde. El MEP parece que se hace dueño de todo el dinero. Yo no sé, la verdad que este ministro le quedó muy alta la valla. Usted, como gobernador, quizá daba la valla, quizá, porque hay mucho cuestionamiento de cuando fue gobernador, pero como ministro, poner al señor Ariza tampoco el Perú no está para eso, no merece esa talla o ese nivel de ministros, la verdad que no. Dice, así concluyó este acuerdo de Consejo de Estado con un paquete de reformas enviadas al Congreso que será encargado de evaluarlo y aprobarlo. ¿Qué va a hacer el Congreso? Dependiendo. Ahora sí ya están dependiendo. Antes le decían a la presidenta, por si acaso, sí señora, a todo. Pero ahora, como se dice, ahora no te necesito, prácticamente hago lo que quiero, lo que me conviene. Si las normas que han aprobado, que han presentado, van a presentar al Congreso, les conviene, la van a aprobar. Y si no, no van a aprobar esas normas, señores. Ahí van a hacer lo que a ellos les conviene. A ver, supuestamente, yo soy delincuente, ¿me conviene esa norma? No me conviene, entonces no la apruebo. ¿Me conviene esa norma? Sí me conviene porque me acojo de acá, me acojo para... como por ejemplo, ¿no? Para prescribir los delitos y todo eso, entonces sí voy a votar a favor. Eso es lo que va a hacer el Congreso, porque a los congresistas no les interesa la seguridad del país, no les interesa la integridad, no les interesa la justicia, no les interesa el bienestar y desarrollo del Perú. Lo que les interesa, y están preocupados, desesperados en este momento el gobierno y la presidenta Dina Boluarte, es porque viene el foro de APEC y no saben cómo hacer para que a nivel mundial no vean la verdadera realidad de cómo se la rechaza, se repudia a una presidenta del Perú. Y ella quiere que todo el mundo la aplauda, no sé, que piensen que todo está bien acá. Usted no puede ocultar ni tapar el sol con un dedo, señora presidenta de la República. Puede tapar sus arrugas, hacerse cirugías, puede hacerse lo que quiera, eso sí puede, con la plata de quién. Acá los peruanos somos los culpables, ¿no? Pagamos nuestros impuestos, pero bueno, lo que no puede usted es tapar el sol con un dedo de la realidad que vive el país. Bien, y para hablar un poquito más sobre este tema, hemos invitado al doctor David Velasco. Él es director ejecutivo de Fe de Paz, esta fundación ecuménica para el desarrollo y la paz, porque él conoce de cerca los hechos de injusticia, de impunidad y de criminalidad que se han dado en las protestas del 2022 y 2023. Y me gustaría conocer la opinión del mensaje o del resultado del Consejo de Estado de la presidenta, que supuestamente iba por temas de seguridad ciudadana y salió con otras normativas. ¿Cómo está? Buenos días. Muchísimas gracias por esta entrevista, doctor David. Buenas noches, señorita Mayra, y gracias por su invitación. Quiero saber cuál es la opinión que usted tiene. La presidenta el día martes 5 de noviembre salió a dar una conferencia de prensa de los resultados que supuestamente había tenido con distintas autoridades, ¿no? Que en un Consejo de Estado en busca de estrategias
se presumía ante la inseguridad ciudadana, y sale con normativas en donde menciona la protección a las fuerzas del orden, a las fuerzas militares, a la Policía Nacional del Perú, en cuanto al uso de sus funciones, que si pueden o si van a usar sus armas, estos señores van a ser juzgados no en el Ministerio Público, no en el Poder Judicial, sino en el fuero militar. Van a ser juez y parte. Usted que viene llevando los casos de muy cerca, de muchas injusticias, me gustaría conocer la opinión de esta normativa de la presidenta Dina Boluarte. Bueno, en realidad yo creo que las declaraciones dadas por la señora presidenta de la República evidencian un absoluto desconocimiento de lo que son las normas legales, de lo que establece la Constitución y los tratados internacionales de protección de derechos humanos. Primero, porque este tema de si la justicia militar puede ver casos de acciones delictivas comunes que tienen que ver con atentados a la vida, homicidios, ejecuciones extrajudiciales, afectación a la integridad personal, como lesiones graves, torturas, etcétera, ha sido ya largamente superada por la jurisprudencia internacional y por la jurisprudencia nacional a partir de los tratados internacionales de derechos humanos que desde hace décadas establecen la prohibición de que los tribunales militares y policiales puedan juzgar casos comunes en los que sus efectivos, tanto militares como policiales, se vean involucrados en hechos de sangre, repito, homicidios, ejecuciones extrajudiciales, lesiones graves, torturas, ¿no? Desde el año 2004 hay una asentada jurisprudencia del Tribunal Constitucional que señala que los tribunales militares y policiales solo están para juzgar delitos de función en la que están afectados bienes militares o bienes policiales. Por ejemplo, el principio de autoridad, por ejemplo, el uniforme o atentados contra el uniforme, la bandera, etcétera. Bienes jurídicos que pertenecen o que son propios de la función militar y de la función policial. De ninguna manera ha hecho el Tribunal Constitucional desde el 2004 hasta la fecha, hace más de 20 años, en forma reiterada, los tribunales, reitero, militares y policiales pueden juzgar casos comunes. A nosotros, y a mí en particular, me sorprende que el Consejo de Estado haya aprobado esto, porque se entiende que tienen asesores, y creo que además el presidente del Poder Judicial creo que forma parte de este Consejo de Estado. No sé si también el representante o la representante del Ministerio Público forma parte de este Consejo de Estado, y entiendo que son los primeros en defender sus fueros para exigir que estos casos deban ser juzgados por sus instituciones a través de sus funcionarios que tienen que ver con la investigación en primera instancia y sanciones posteriores que correspondan si fuese el caso. Por eso nos sorprende, pero también nos indigna este evidente desconocimiento, y discúlpeme que use esta expresión, esta tremenda ignorancia del Consejo de Estado, traducido en las expresiones de la Presidenta de la República, que pretende que los tribunales militares y policiales puedan juzgar este tipo de casos comunes. Muy bien dicho, doctor. Esa es la manera, ¿no? Y lamentable, porque lo que usted acaba de decir es cierto. Este Consejo de Estado carece de capacidad, carece de, y usted, como lo acaba de mencionar, tienen asesores. Yo no sé qué, o sea, ¿qué país tenemos? ¿Qué clase de personas están gobernando o están atrás de la representación si están siendo prácticamente asesorados por algo que es ilógico, algo aberrante, algo que no tiene ni pie ni cabezas, ¿no? Estuvo la Defensoría del Pueblo, la Junta Nacional de Justicia, la Contraloría y el presidente de la NGR, que es de la Asamblea de Gobiernos Regionales del Perú. También estuvo el presidente del Congreso, Eduardo Saluana, ella acompañada de su gabinete, del premier Gustavo Adriansen. O sea, discúlpeme la palabra, yo le voy a seguir la conversación, una tira de ignorantes. Ignorantes, ¿qué se puede decir más? Desconocen. ¿Cómo van a combatir la criminalidad, la inseguridad ciudadana si ni siquiera tienen idea de las normas y de los tratados internacionales que avalan y respetan los derechos humanos de las personas? Exactamente, ¿no? Y esa es una de las razones por las cuales, y usted lo acababa de decir al iniciar su intervención, no pueden ser juez y parte. O sea, ellos no pueden
investigar a sus pares, porque además está enraizado un falso principio de espíritu de cuerpo, mal entendido, en el sentido de tratar de cubrir las malas acciones de sus colegas, ¿no? Si ahora mismo, como usted bien lo decía, por las ejecuciones extrajudiciales producidas en las protestas de diciembre del 2022, de enero a marzo del 2023, los efectivos policiales y militares, cuando declaran, sobre todo los oficiales, lo hacen en estas investigaciones, lo hacen para entorpecer la actividad de investigación de los hechos. O sea, si encima van a tener un interrogador o un investigador que les facilite esa actividad de entorpecimiento de esa investigación, de ninguna manera, no pueden ser juez y partes, y además ellos no tienen la capacidad profesional ni técnica para llevar a cabo investigaciones en delitos comunes, para llevar a cabo juicios en delitos comunes y establecer las sanciones correspondientes, ¿no? Un magistrado, en teoría, tiene que prepararse, tiene que postular, le tienen que aprobar un examen oral, un examen escrito, psicopedagógico, un currículum y finalmente una entrevista. Entonces, digamos que hay un filtro importante que tienen que superar para poder ser magistrados y en lo penal capacitarse para llevar a cabo estas investigaciones. Entonces, no se puede permitir ni tolerar que puedan ser jueces y partes al mismo tiempo en estas investigaciones de hechos de sangre. Y hechos de sangre que están manchando al Perú y van a seguir manchando, porque parece que el Ejecutivo, la Presidenta de la República, se está adelantando a sucesos que podrían pasar. Porque acá no se habló, doctor, de ningún plan estratégico en contra de la inseguridad ciudadana. Acá se habló de cómo proteger, cómo blindar y cómo ser parte de la impunidad ante la criminalidad que pueda ocurrirse en estos días de protesta ante el foro de APEC. Entonces se habló de fortalecer a la policía dándoles seguridad a ellos, no a la ciudadanía. Entonces, ¿qué nos espera? ¿Qué nos depara con estas normativas ignorantes, como usted ya nos lo ha hecho entender y saber, del Ejecutivo y de esta conferencia de prensa que se atrevieron a dar este Consejo de Estado? Bueno, en realidad es una evidencia concreta de que se está intentando legislar en clara violación al principio de igualdad ante la ley que establece la Constitución, porque los efectivos policiales no son un sector de la sociedad que merezca, por razón de la naturaleza de las cosas, que merezca un trato diferenciado respecto a los demás ciudadanos. O sea, quien comete un acto delictivo y su participación, su conducta puede significar un peligro procesal, como evadirse de la acción de la justicia, escaparse o entorpecer la actividad probatoria, tiene que dictarse un mandato de detención. Eso dice la regla general. ¿Por qué un efectivo policial tendría que ser exento de un mandato de detención policial, de un mandato de detención preliminar, provisional, si es que puede estar representando un peligro de fuga o puede estar representando la posibilidad de un entorpecimiento de la actividad probatoria? Le digo esto porque esto es parte del paquete normativo que se pretende aprobar y legislar, así como se pretende establecer la función o la aplicación de la justicia militar y policial para estos casos graves de violaciones de derechos humanos. Hoy escuché una vergonzosa intervención del defensor del pueblo que de manera incoherente decía: no, pero es que los tribunales policiales y militares solamente se va a aplicar su intervención para casos en los que se ha declarado estado de emergencia, y cuando se termine el estado de emergencia pasan al fuero común. ¿Qué? O sea, inician en el fuero militar para luego pasar en el fuero común. Mire, la verdad, solamente quiero decirle ese ejemplo porque dijo una sarta de barbaridades que no, la verdad, que da vergüenza tener un defensor del pueblo con esa capacidad intelectual, ¿no? Muy baja. No solo da vergüenza, sino que es el nivel que nos representa, lamentablemente. Ese defensor del pueblo está para defender a todos los peruanos, pero ¿cómo va a defender a los peruanos si tiene ese nivel de ignorancia, de incapacidad? Porque desde que el señor Josué Gutiérrez entró a la defensoría, nunca defendió al pueblo. Reprimieron, golpearon en su delante. Y la única y última vez que me permitió una entrevista, yo le mostré las imágenes de cómo en su delante, en la región Junín, agredían a las personas.
Y me dijo, yo no vi nada. No vio nada, acá están las imágenes. Personas que solamente estaban manifestando. ¿Defensor de qué es usted, señor Josué Gutiérrez? Y le vuelvo a hacer la pregunta. Se sintió tan incómodo que nunca más quiso una entrevista. Disculpe, pero yo no soy periodista mermelera, pues yo no le voy a poner la alfombra, las cosas como son, le duela o no le duela, le guste o no le guste, usted no sabe, no tiene idea dónde está parado y no merece el cargo de un defensor del pueblo a estas alturas con la convulsión social en la que atraviesa el Perú. Por eso estamos como estamos, por presidenta incapaz, por todo este Consejo de Estado que el día 5, el día martes, lo único que hizo es refrescarnos y refregarnos en la cara la clase de política y de políticos que nos representan y que están al mando de nuestros derechos, muchos de ellos queriendo tomarlos. De verdad que esperemos que estos días, incluso con la presencia de 600 militares de las fuerzas de Estados Unidos, no tengamos nada que lamentar y que sean bien tomadas y que no sea visto de mala manera, sino que ayuden a que se pueda respetar de cierta manera los derechos humanos. Yo no quiero una pérdida de vida más, una muerte más, doctor, y creo que ningún peruano lo quiere. De nadie, ¿no? Ni de los manifestantes, ni de los ciudadanos, y tampoco de los policías, ni de los militares, ¿no? De nadie. Así que esperemos que estos días sean protestas pacíficas y que esté a la altura la policía y tenga la capacidad de poder actuar de manera correcta ante un derecho constitucional, internacional, como es la libertad a la protesta, a expresarse ante tantas injusticias que el Perú viene viviendo. Algo que nos quiera decir de repente para poder prevenir de cierta manera a las personas que van a salir a manifestarse y ante estas cosas que ha dicho la presidenta. Doctor, por favor, ilústrenos un poco. Bueno, los tratados internacionales, la jurisprudencia del Poder Judicial y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional han establecido con meridiana claridad que el derecho a la protesta social es un derecho de carácter fundamental, así como es el derecho a la vida, a la integridad personal, y que puede ser ejercido libremente, le guste a quien le guste, le genere escozor a quien le genere escozor, pero por supuesto tiene que ejercerse de manera pacífica, de manera lícita y no caer. La exhortación es no caer en las provocaciones de algunos infiltrados de sectores políticos o económicos que puedan estar interesados en generar situaciones de violencia. Hay que evitarlo, hay que ejercer nuestro derecho a la protesta social de manera pacífica y no hacer el juego a quienes sí quieren enlodar esta legítima protesta. Ha sido un gusto tenerlo como siempre, doctor, y esperemos que esta próxima entrevista que tengamos no sea para hablar de más ignorancia, de más incapacidad, ineficiencia del Perú. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos. Si como entidad financiera apoyamos solo a los grandes negocios, probablemente no pase nada. Pero si confiamos en los nuevos emprendedores, confiamos en mi taller, donde arreglo las mototaxis de mi flota, en las que llegan los clientes a mi guarique, donde se usan ingredientes del mercado del barrio. si encendemos la chispa de todos los negocios, encendemos el desarrollo del Perú. Por eso, en Caja Huancayo te ofrecemos la confianza para ahorrar y emprender juntos, con sólida presencia en todo el país y 36 años contribuyendo con tu desarrollo. Caja Huancayo, la caja del Perú. Es hora de salir adelante desde cualquier lugar. Estudia en una de las carreras profesionales del pregrado virtual de la UCB, con horarios flexibles, un acompañamiento personalizado y la oportunidad de estudiar en la única universidad con un sistema de titulación inmediata. Alcanza tus metas a tu ritmo en UCB Virtual. Bien, y antes ya de finalizar el programa, hay algo que a muchos los ha tenido en incertidumbre al Perú entero, porque en el Congreso ha habido un juego totalmente de intereses con leyes que tienen mucho que ver con las próximas elecciones generales y regionales.
Se decía que los movimientos regionales no iban a participar, salieron los movimientos regionales, se desafiliaron, no hubo ni siquiera una aclaración y hubo una especie de confabulación, se podría decir, en contra incluso de los movimientos, de algunos partidos, buscaron intereses, no se sabía qué pasaba. Normalmente la afiliación siempre ha sido un año y medio, pero esta vez cambiaron las reglas de juego a su favor. Estamos en este momento con la congresista Heidi Juárez. Ella representa a la región Piura y es parte de la bancada de Podemos Perú, quien ha presentado un proyecto de ley para poder modificar de cierta manera las fechas de poder inscribirse en los partidos y me imagino que también en los movimientos políticos. ¿Cómo está, congresista? Muchísimas gracias por esta entrevista. Muy buenas tardes, Mayra. Gracias por la invitación. Bueno, expresar que he presentado el proyecto de ley 9490 como una manera de dar equilibrio a estas elecciones que se avecinan para tanto elecciones nacionales como elecciones regionales, provinciales y distritales. Es importante ello. Cuando usted me dice equilibrio, ¿por qué? ¿No había equilibrio? O sea, estaba de repente, ¿usted es consciente que había algunas leyes en contra, muchas veces, o a favor de algunos partidos políticos? Mira, simplemente voy a decir en estos momentos, Mayra, a través del proyecto de ley que he presentado, el 9420, se le ha dado o se está dando la facilidad para aquellos buenos ciudadanos que les interesa o están inmersos en política y que se han quedado fuera, porque prácticamente no se han afiliado. Este proyecto de ley les va a dar esa facilidad. Y para que ese grupo cerrado, porque así hay que decirlo, grupo cerrado, que ya han estado inscritos por bastante tiempo, tengan la apertura y puedan participar en estas elecciones, tanto nacionales como regionales, provinciales y distritales, que es muy importante, ¿no? Esto se ha hecho con la finalidad y el único objetivo de que el piso esté parejo para todas las tiendas políticas, sin excepción alguna. Nosotros pertenecemos a la bancada de Podemos Perú y vemos en la cancha que hay muchos buenos ciudadanos que pueden ser convocados a participar en estas elecciones porque cumplen un perfil que necesitamos en el ámbito político. Ojo, que aquí tengo que hacer la aclaración, que también dentro del Congreso de la República hay proyectos de ley donde ponen parámetros y límites para aquellos postulantes que lamentablemente no están o no cumplen con los requisitos, y eso también se ha puesto en el Congreso de la República, se ha establecido como proyectos de ley que están en vigencia en el Congreso, ¿no? ¿Cuáles son los parámetros, antes de hacerle la otra pregunta de algo que usted acaba de decir muy interesante, cuáles son esos parámetros, congresista, para no perdernos? Bueno, parámetros que dentro de una u otra manera yo respaldo y apoyo, como es, por ejemplo, candidatos o políticos que están inmersos en temas de actos de corrupción. Como siempre le hemos dicho, ¿no? Muerte civil para el corrupto, porque no puede estar inmerso en delitos o en aspectos que sean realmente de situaciones complejas, ¿no? Y también los sentenciados por violación, por ejemplo, ¿no? Yo creo que sí, efectivamente, como por robo también, ¿no? Sentenciados por robo, por hurto. Que sean delincuentes. Como abogada que soy, muchos dicen, ay, ese aspecto de resarcirse, de reinsertarse a la sociedad, sí, efectivamente. O de la presunción de inocencia también, ¿no? No, es que el manto de presunción de inocencia va a primar siempre, Mayra. Claro. Pero también tenemos que entender que si tú tienes esos aspectos con sentencia firme y consentida, pues ya no vas a poder participar dentro del ámbito político. Es desde mi punto de vista una apreciación que se tiene que tomar en cuenta. Somos 130 congresistas, dentro de mi percepción o mi perspectiva sería ella. La verdad que de los 130 congresistas, si quieren participar nuevamente en política porque lo permite con esto de la bicameralidad, creo que me imagino que podrán hacerlo 15, 20 si la justicia hace bien su trabajo. Ahora, usted ha dicho algo que no creo que a todas las bancadas les guste porque hemos visto el actuar de la mayoría de bancadas y congresistas, tener un equilibrio y un piso firme de manera igualitaria y equitativo.
Y eso no hemos visto estos últimos meses al respecto con esta ley, con estas leyes, sobre todo de las próximas elecciones generales y municipales regionales. Entonces, darle ese equilibrio, ¿usted considera que pueda obtener usted los votos necesarios para poder ser aprobada esta ley? Mayra, en la exposición de motivos de mi proyecto de ley es clarísima. Lo que se quiere es dar la oportunidad al buen ciudadano, al buen político que lamentablemente no le alcanzó el tiempo para poderse afiliar a un partido político. Eso es por un lado. Por el otro aspecto, es el ámbito social que todos de una u otra manera vemos en nuestro día a día, en nuestro caminar, que eso es importante. Y es por ello es que hemos sacado este proyecto de ley. El 94-20 simplemente y llanamente hace de que las elecciones, por ejemplo, para las elecciones nacionales, la inscripción sea hasta el 12 de enero del 2025. Creo que tiempo suficiente como para que el candidato se inscriba, ¿no? Y pueda evaluar también su postulación, ¿no? Cosa que actualmente no se ve. Hemos actuado tan rápidamente y eso con la participación de las PASO, porque pensamos que iban a haber elecciones primarias y por ello en el calendario electoral pensamos que no nos iba a dar el tiempo y por eso la premura. Pero como no va a haber primer elección, que es la elección primaria o la PASO, entonces hay tiempo suficiente como para poder ver los mejores cuadros. Ver los mejores cuadros, punto número uno. Justamente eso, perdóneme que le corte 5 segundos. Y que la sociedad vea que efectivamente nosotros hemos presentado el proyecto de ley y que, bueno, vean qué bancadas son las que se oponen a ello, ¿no? Eso es exactamente lo que le iba a decir. O sea, hay una buena iniciativa a mi parecer porque justamente hay algo que usted acaba de decir, todo lo hicieron corriendo, muy rápido y ni siquiera daban una solución exacta. Los movimientos regionales que siempre han sido fortaleza en las regiones del Perú tenían ese miedo, ese temor, se desafiliaron, se fueron a un partido, después se arrepintieron. Entonces, eso es lo que ustedes quieren, como bancada lo está expresando en este momento. Pero yo no creo que eso quiera, por ejemplo, el resto de bancadas. Ellos no quieren algo igualitario. Entonces, ellos no quieren prácticamente una verdadera democracia, porque este proyecto de ley, de cierta manera, reivindicaría en algo todo lo que se ha venido vulnerando ante la democracia de las próximas elecciones de 2026, congresista. Entonces, ustedes podrán querer esto, pero ellos no. Pero que este proyecto de ley nos sirva para que los ciudadanos se den cuenta, porque ellos son los que tienen el poder absoluto y tienen la capacidad de elegir y ser elegidos, y que se den cuenta qué partidos son los que están a favor y los que están en contra. La evaluación prácticamente está en manos del ciudadano. Él es el que tiene la última palabra, es el que elige y es la que da el respaldo y el apoyo frente a una contienda electoral. Es el poder absoluto, desde mi perspectiva. Ya veremos los traicioneros ahí, ¿no? Unas bancadas color azul con blanco, naranja con blanco, varias bancadas se van a unir a seguir siendo o a tener esta postura de traición al Perú, que ya lo hemos visto y lo hemos lamentado, porque quien sufre al final es el pueblo peruano. Claro, Mayra, si hay coherencia y sobre todo si son partidos consecuentes, porque eso es lo que siempre predomina o pregonan, que son partidos consecuentes, van a respaldar el tema de la democracia, del fortalecimiento de la democracia, del fortalecimiento de la libre elección, de elegir y ser elegidos, que es lo que fortalece mi proyecto de ley. No tiene nada de malo. Pero no ¿cuándo ha habido democracia? Claro, todos entremos a la contienda electoral. Porque en la cancha se ven los gallos, como dicen, ¿no? En la cancha. Ahí vamos a ver quién es bueno y quién es malo políticamente, quién tiene el respaldo, quién tiene ese poder absoluto respaldado por la población en las urnas. Ya se ha demostrado en las diferentes elecciones que han habido en nuestro país. O sea, no hay que ser ciego. Congresista, pero perdóneme, ¿cuándo ha habido democracia? Por ejemplo, Fuerza Popular en Alianza para el Progreso, si tienen un dueño, si ese partido no es el partido del pueblo, es el partido de los propios dueños, en el caso de Fuerza Popular, de la señora Keiko Fujimori, de Alianza para el Progreso, del señor César Acuña, de Renovación, del señor Aliaga, entonces tienen dueño. Esto no es democracia. No hay mejor. Eliminan el espacio a que nos atendemos. No hay mejor
que testigo que el tiempo. Si tú lo que tú estás diciendo, Mayra, no voy a refutar, pero el tiempo va a ser el mejor testigo, porque tú sabes que si lo que tú has dicho se da, van a desaparecer. Eso definitivamente. El tiempo va a ser el mejor juzgador de estos partidos políticos. En cambio, donde hay la línea, la elección, la democracia como debería darse, se van a mantener. Como tú lo has dicho, también los movimientos regionales en regiones, por lo general, era solamente para elegir a un candidato y después desaparecían. Las políticas que deberían establecerse de manera regional no predominaban, y eso es algo que también ha debilitado el acto electoral desde mi perspectiva, porque esas políticas no han venido, no han surgido al ámbito nacional. Y si tú te das cuenta, la desconexión que hay actualmente entre un gobierno regional con el gobierno nacional, no existe ese engranaje que debería ayudar para decir, vamos a trabajar, por ejemplo, políticas de Estado en beneficio de la mujer, políticas de Estado en beneficio del agricultor, porque definitivamente eso es lo que se ve en las regiones, pero con una política nacional no lo hay. Yo te pregunto a ti como periodista, en todo este corto tiempo que tienes en el ámbito del Congreso y que tienes mucha relación, ¿hay una agenda en el tema, por ejemplo, de agricultura? No lo hay. Y eso debería rescatarse desde las regiones. Por ello, hoy estamos viendo un tema grave, por ejemplo, en mi región, el del estrés hídrico que se debería dar. Ahorita pasamos con el tema de agricultura, congresista, porque me interesa mucho y lo he mencionado. La región Piura está pasando una terrible situación con lo que es la sequía, y que Dios ampare a nuestros hermanos agricultores. Pero para terminar ya este tema, es muy cierto, las políticas siempre se hacen en beneficio de intereses de algunos grupos, de algunas bancadas o de algunos dueños que tienen el poder dentro de estos partidos políticos. Y acá veremos cómo traicionan, quiénes son los que traicionan y que rompen el equilibrio de poder dentro de este contexto de democracia. Ahora, para terminar, explíqueme. Frente es al tiempo, y nadie es eterno en esta vida, y todo se acaba. De acuerdo. Explíqueme qué es lo que propone para las elecciones presidenciales y regionales. Hemos podido leer que habría plazo el 12 de enero del 2025, el último día de afiliación. Nacionales. Así es. Con 6 meses de anticipación para que el candidato pueda inscribirse, elegir muy bien a qué partido, movimiento, partido sobre todo, quiera pertenecer. Y en las elecciones regionales y municipales hasta el 10 de abril del 2025, donde también tendría toda la libertad para poder elegir, ¿no? Y ver las políticas claras por las cuales él va a defender o va a venir al Congreso a plantear normas legales que ayuden, ¿no? Este plazo del 12 de enero incluye plancha presidencial, diputado y senador, no solamente diputado y senador, sino plancha presidencial también. Claro, es la idea. Todo lo que es elecciones generales. Ahora sí me interesa mucho, quería hablar también del tema de la inseguridad, porque los piuranos, la verdad que muy poco se ha visto su participación dentro de las protestas, pero he podido ver un video de cómo el pueblo piurano se hace respetar, y de verdad que es de temer. Cuando agarra las agallas, ni siquiera la policía los frena. Ellos mismos hacen justicia y lo hacen muy bien. La situación de la inseguridad se ha desbordado, congresista. No tenemos un plan estratégico y no tenemos una presidenta o un liderazgo dentro del gobierno que pueda dar esa seguridad que el Perú necesita. Y creo que su región no es ajena a ello. ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que está pasando en Piura y qué es lo que pide y exige usted también? Es lamentable, efectivamente, somos personas muy tranquilas, muy sociables, pero cuando también ya llegamos al límite, cuando desbordamos ya la paciencia, como se dice, actuamos. Y definitivamente las acciones que se han visto ahora último son acciones de rechazo, de fastidio, de molestia, por los incumplimientos que se han dado, Mayra. Nuestra presidenta de la República, cada vez que va a nuestra región, se compromete con aspectos que no cumple. Y por eso la botan a piedrazos prácticamente. Pero lamentablemente es la consecuencia de sus acciones.
Exacto. Nosotros no podemos tapar un sol con un dedo. O sea, hemos hablado, hemos sido muy permisibles con el Ejecutivo porque necesitamos, nuestra región hoy más que nunca necesita del apoyo total del Ejecutivo porque es el que tiene la capacidad de gasto, tiene la capacidad de ejecución, tiene la capacidad de realizar, como tú lo has dicho, de ejecutar políticas claras, pero lamentablemente no se ve ello. Si no hubiera habido, te cuento, si no hubiera habido la participación del gobierno regional, donde ha alimentado, proveído a las comisarías con 120 camionetas y 150 motos lineales, no hubieran tenido absolutamente nada. O sea, eso es algo que le correspondía al Ejecutivo, pero frente a la inoperancia del Ejecutivo tuvo que esperar el gobierno regional, donde ese dinero pudo destinarlo para otros aspectos. Ahorita, por ejemplo, se ha comprometido el gobierno regional a la construcción de 4 comisarías. Estoy haciendo las coordinaciones con el Ministerio de la Mujer para que dentro de esas 4 comisarías existan centro de emergencia mujer, porque tú sabes que en una comisaría, si existe la instalación de un centro de emergencia mujer, este va a funcionar las 24 horas, cosa que no pasa cuando está fuera de una comisaría. Y queremos que eso se dé para realmente poder ayudar, fortalecer sobre todo la seguridad ciudadana, que es muy importante. El otro aspecto que hemos considerado y que lo estamos haciendo de forma paulatina es el fortalecimiento de instalación de oficinas de migraciones, Mayra. Hace poquito nada más, hace 2 días, se han instalado ya oficinas de migraciones en la provincia de Paita. Estamos ahorita haciendo las coordinaciones. Claro, ustedes como están muy cerca a la frontera prácticamente, y es por ahí muchas veces que ingresan personas no deseables, ¿no? Y que terminan haciendo daño. El alcalde de Talara estuvo en mi oficina hace poco y me dijo que había muchos colombianos en Talara, entonces vamos a tocar las puertas para que nos ayuden a la instalación también de oficinas en Talara. Los módulos de migraciones que se han instalado en Paita se instalen en Talara, que es importante también ese aspecto, ¿no? Y acá, con ello, estamos fortaleciendo y estamos de una u otra manera ayudando a resguardar nuestras fronteras, como tú lo has dicho, por un lado. El otro aspecto es el efectivo, contar con más efectivos policiales que no tenemos, porque prácticamente hay un déficit de cerca de 3,000 y tantos efectivos policiales en la región. 50,000 en todo el Perú. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es lo que tenemos que comenzar a trabajar y no se está haciendo porque en ningún momento se ha contemplado y ha dicho que por ejemplo, los colegios militares, en este caso los colegios de la Policía Nacional, estén siendo fortalecidos, mejorados. Yo he visitado algunos colegios en Piura. Han cerrado muchas abandonados. Así es. Y no se les da la oportunidad para que puedan dar mayores plazas para que la Policía Nacional cada vez esté mayor integrada. Por ejemplo, en el tema de las telecomunicaciones, no tenemos ningún convenio con ninguna operador de telecomunicaciones para que nos puedan, a través del sistema satelital, se puedan ubicar las llamadas telefónicas, se puedan ubicar a las personas desaparecidas, no, todo tiene que venir a Lima. Y de acá de Lima nos tienen que dar a las regiones. Entonces, eso prácticamente es una pérdida de tiempo bastante difícil de recuperar. Y hasta ahí, pues, el extorsionador, el victimario. Ya hizo su agosto y su festín, congresista, y hasta que se espera todo eso. En Chulucanas, no sé si tuviste conocimiento que le mutilaron los dedos. Claro, sí. Varios días secuestrado. Sí, de verdad. Ahora está totalmente aterrado por la situación en la que vivimos. ¿Y quién no? Porque son momentos horribles que te toca pasar y que prácticamente estás indefenso y a la espera de nada, porque la policía muy poco o nada terminan haciendo. Gracias a Dios, esta vez el señor está con vida, pero no siempre queda. En Talara, en el distrito del Alto, un efectivo policial, un comisario, ha sacado un proyecto. Este es un ámbito tecnológico, es un programa digital donde donde se ponen las principales, como dice, el ciudadano resguardado, porque todo lo que de una u otra manera en qué movilidad se desplaza,
quién es la persona que lo está desplazando, dar información a sus familiares que quién está desplazándolo, y todo eso lo ha ingresado en un programa, ¿no?, digital, donde está ayudando a que de una u otra manera la delincuencia disminuya. Y el grado delincuencial en esta zona, que debería ser altísimo, ha disminuido considerablemente. Y ese programa lo está distribuyendo, lo está haciendo conocedor el jefe de la macrorregión de Piura. Mira, y qué pena, qué bueno. Utilizando recursos se pueden lograr resultados claros y concretos, cosa que no se ve a nivel nacional, ¿no? No hay plan estratégico a nivel nacional. Tenemos una región, por ejemplo, la región Ica, que es una de las regiones que tiene más seguridad, en el sentido que ha creado, es modelo de todas las regiones, un centro de operaciones de seguridad ciudadana más digital del Perú. Y el gobierno central no tiene ni idea. Me queda pocos minutos, congresista, pero yo no me quiero ir de esta entrevista con usted sin preguntarle la gran problemática de nuestros hermanos agricultores de la región Piura, la sequía que está afectando muchos cultivos, y esto es un gran problema. ¿Qué hacer? ¿Qué han hecho? ¿Qué hizo el ANA? ¿Qué no hizo, mejor dicho? ¿Y qué se espera? Porque de verdad que esto va a golpear muchísimo, y es una región que viene siendo golpeada hace mucho tiempo por diferentes hechos naturales también. Así es, el tema del cambio climático ha sido un aspecto dentro de la región Piura que se debió prever y considerar, y esto es la suma de varias inoperancias de varios gobiernos, ¿no? Tanto regionales como nacionales. El déficit hídrico, según INDECI, afectará a más de 756,000 habitantes en Piura. Si tú te has dado cuenta en las noticias, lo que falta ahorita en nuestra región es el agua. Y otra cosa que tengo que resaltar acá son las enfermedades que se van a dar por el almacenamiento del agua. El dengue es un... Ya llevo varios muertos el año pasado, ¿no? O este año. Y lo que nos preocupa, Mayra, es que las políticas en el tema del dengue no se han controlado. Y como estamos con un ministerio que está sobreviviendo porque tiene el manto protector de un partido político, que no se sabe exactamente, desde mi región Piura siempre hemos rechazado y hemos levantado nuestra voz en ese aspecto porque dijeron que iba a haber la vacuna, ¿recuerdas? Claro. Y yo te digo, ahorita a estas alturas no hay ningún piurano que se haya vacunado contra el dengue, porque esas vacunas nunca llegaron o no han llegado, creo que ni al país ni a la región. Eso es por un lado. Es lamentable porque no sabemos qué depara, porque una cosa son las lluvias, las sequías, pero las enfermedades, y Piura, como lo vuelvo a decir, es muy golpeado, viene siendo muy golpeado, y entonces ya se tiene que tomar acciones. No vamos a seguir lamentándonos hasta cuándo. El gobierno central, ¿qué está haciendo, no? Así es. Aquí es mi llamada de atención, porque justo este tema del estrés hídrico ya se manejaba desde el año pasado, desde el 2023. Mayra, pero lamentablemente no se accionó. ¿Qué hizo el Ministerio de Vivienda? ¿Qué hizo el Ministerio de Agricultura? Supuestamente han hecho campañas de concientización a los agricultores para decirles que no siembren arroz, que es uno de los alimentos que más consume agua, pero no les han dado las herramientas y sobre todo las alternativas para que puedan buscar otros alimentos alternativos. Es decir, yo no te puedo decir a ti no trabajes, pero si no te doy una alternativa, ¿tú qué vas a hacer? Vas a salir a trabajar. Eso es lo que ha pasado con los agricultores. Los agricultores nos dicen, congresista, ¿cómo podemos nosotros decir, ya, no siembren arroz? Pero no nos han dado herramientas, no nos han dado créditos, no nos han dado ninguna alternativa como para poder acogernos a otro alimento que consuma menos agua y que pueda ser una alternativa económica para nosotros. No ha habido eso. No hay oportunidades, y cuando no hay oportunidades refleja la ineficiencia e incapacidad, congresista. Ineficiencia e incapacidad que se está reflejando con bastante, de manera reiterativa, porque ya, como tú has dicho, la paciencia de los piuranos ha llegado al límite. Y las reacciones que se están dando, nosotros estamos poniendo paños fríos, pero las reacciones que se están dando son reacciones, yo no las justifico, pero son reacciones frente a la inoperancia y a la incompetencia, incapacidad que hay en el tema del gobierno, ¿no? Eso es por un lado. El otro aspecto, Mayra, se sacó un decreto donde se declaraba en emergencia el déficit hídrico en la región Piura.
pero yo considero desde mi perspectiva que fue un saludo a la bandera, porque dice ahí en un artículo que estos van a ser financiados con recursos propios, o sea, de la municipalidad distrital, de la municipalidad provincial y del gobierno regional. Cuando a estas alturas todos estos gobiernos están viniendo acá a la capital a pedir recursos para el 2025 porque ya no cuentan con recursos. ¿Y qué es lo que me dijo? Son ignorados y son dados de la espalda por este gobierno incapaz, ineficiente, y este es un tema que vamos a ampliar, congresista, el tiempo nos ganó y nos gustaría tenerla, congresista Heidi Juárez, para una próxima entrevista, porque de Piura se tiene que hablar mucho más a profundidad, porque los problemas que ha tenido son tan grandes que le va a costar muchos años salir adelante. Llegamos al final del programa, nos encontramos el día de mañana a la misma hora, 8 de la mañana. Permiso. Si como entidad financiera apoyamos solo a los grandes negocios, probablemente no pase nada. Pero si confiamos en los nuevos emprendedores, Confiamos en mi taller. Donde arreglo las mototaxis de mi flota. En las que llegan los clientes a mi Guarín. Donde se usan ingredientes del mercado del barrio. si encendemos la chispa de todos los negocios, encendemos el desarrollo del Perú. Por eso, en Caja Huancayo te ofrecemos la confianza para ahorrar y emprender juntos, con sólida presencia en todo el país y 36 años contribuyendo con tu desarrollo. Caja Huancayo, la caja del Perú. Cuando le enseñaste a tu hijo a sumar, aprendió a multiplicar sus sueños. Cuando le enseñaste a tu hija a hablar, aprendió a ayudar a quien más lo necesita. Cuando le enseñaste a curar una herida, aprendió a sanar a un país entero. En la UCB no solo somos grandes porque miles de peruanos estudian para alcanzar sus sueños, sino porque les damos a tus hijos, al igual que tú, las herramientas para ser la nueva generación que el Perú necesita. Porque el logro de cada vallejiano es un homenaje, no solo a nuestra grandeza, sino a la firmeza de nuestro propósito. Universidad César Vallejo. Examen de admisión 24 de noviembre.